A lo largo de las eras, la historia de Esaú ha resonado como un enigma envuelto en misterio y aflicción. ¿Por qué, entre dos hermanos, Dios eligió rechazar a uno y favorecer al otro? Esta cuestión ancestral no es solo una narrativa antigua, sino una reflexión profunda sobre la búsqueda de significado y aceptación. Todos nosotros, en algún momento, enfrentamos el rechazo o la incomprensión, sintiéndonos como Esaú en su angustia. Sin embargo, hay una clave para desentrañar este enigma, una revelación que puede transformar el dolor en esperanza. Vamos a explicar el viaje de Esaú y descubrir cómo podemos encontrar nuestra propia aceptación ante Dios. La historia comienza en un tiempo muy antiguo, cuando la tierra era gobernada por reyes y patriarcas, y las familias eran grandes y llenas de historias extraordinarias. Isaac, hijo de Abraham, el patriarca de los israelitas, vivía con su esposa, Rebeca. Isaac y Rebeca tenían una vida tranquila, pero había algo que les preocupaba profundamente. A pesar de los muchos años de matrimonio, Rebeca aún no había tenido hijos. Isaac, recordando las promesas de Dios a su padre Abraham, oró fervorosamente para que Dios les diera hijos. Y Dios escuchó sus oraciones. Rebeca finalmente quedó embarazada, y no era un embarazo común. Ella estaba esperando gemelos. Pero la alegría del embarazo pronto se vio reemplazada por preocupación, pues Rebeca sentía una intensa agitación dentro de su vientre, como si los bebés estuvieran en constante lucha. Angustiada, Rebeca buscó orientación de Dios. Se retiró a un lugar silencioso, lejos de la agitación del campamento, y oró, pidiendo sabiduría y comprensión para lo que estaba sucediendo con ella. Y fue entonces cuando Dios habló con ella, revelando una profecía extraordinaria. Y 2 naciones están en tu vientre, 2 pueblos se dividirán desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro, y el mayor servirá al menor. Imagine el impacto de esta revelación. Rebeca, llevando en su vientre a los futuros patriarcas de 2 naciones, sabiendo que esos hijos estarían destinados a una vida de rivalidad y conflicto. Esta era una gran responsabilidad para una madre. La profecía no solo anunciaba el nacimiento de los gemelos, sino que también revelaba el futuro de sus descendencias, indicando que sus destinos estaban entrelazados de manera profunda y compleja. Rebeca debe haber vuelto a casa con el corazón pesado, reflexionando sobre lo que esto significaría para sus hijos. ¿Quiénes serían estas naciones? ¿Cómo la vida de sus hijos reflejaría esta lucha predicha? Y, más perturbador aún, ¿cómo sería para el hermano mayor servir al menor, algo que iba en contra de las tradiciones de la época, donde el primogénito siempre recibía la mayor parte de las bendiciones y responsabilidades? Los meses pasaron y llegó la hora del parto. La tienda donde estaba Rebeca se llenó de actividad frenética. Comadronas experimentadas se apresuraban a su alrededor, preparándose para el nacimiento de los gemelos. Finalmente, después de mucha expectativa, nació el primer bebé. Era rojizo y cubierto de vello como un manto de piel de animal, y fue llamado Esaú. Poco después, otro bebé vino al mundo, agarrando el talón de su hermano. Fue llamado Jacob. La escena fue al mismo tiempo impresionante y simbólica. Jacob, incluso al nacer, parecía estar intentando superar a Esaú, agarrándose al como si quisiera tomar el lugar del hermano. Esa escena ciertamente hizo a Rebeca recordar las palabras de Dios, y el mayor servirá al menor. Esaú y Jacob crecieron revelando personalidades distintas. Esaú se convirtió en un cazador hábil, fuerte y vigoroso, pasando sus días en los bosques y montañas. Era el favorito de su padre Isaac, que apreciaba su caza y se enorgullecía de sus habilidades. Jacob, por otro lado, era más tranquilo e introspectivo, prefiriendo la vida en las tiendas. Ayudaba a su madre Rebeca en las tareas diarias y aprendía sobre los negocios de la familia. Rebeca veía en Jacob un reflejo de su propia inteligencia y sensibilidad, convirtiéndolo en su favorito. Esta preferencia de los padres creó una dinámica familiar compleja e influyó en la relación entre los hermanos. Esaú vivía para la emoción de la caza y el reconocimiento de su padre, mientras Jacob planeaba cuidadosamente su futuro, consciente de las expectativas familiares. Estas diferencias moldearon sus destinos, preparando el terreno para los conflictos y decisiones que vendrían después. Era un día como cualquier otro en el campamento de Isaac. El sol estaba alto en el cielo, quemando intensamente, mientras las ovejas pastaban tranquilamente en los campos alrededor. Esaú,
como de costumbre, estaba fuera en una de sus largas cacerías. Había pasado horas y horas persiguiendo a su presa, escalando colinas y atravesando valles, hasta que finalmente regresó al campamento, exhausto y hambriento. Al acercarse a las tiendas, Esaú sintió el delicioso olor de la comida. Su estómago rugía fuertemente y sentía cada vez más la urgencia de comer algo. Dentro de la tienda principal, Jacob estaba cocinando un guisado de lentejas, cuyo aroma tentador se esparcía por el aire caliente. Esaú, sin pensarlo dos veces, corrió hacia su hermano. Déjame comer un poco de ese guisado rojo, pues estoy hambriento, y exclamó Esaú, casi desesperado. Jacob, siempre observador y astuto, vio en esto una oportunidad única. Sabía de la importancia del derecho de primogenitura, el derecho sagrado del hijo mayor, que incluía el liderazgo de la familia y una porción doble de la herencia. Con una mirada calculadora, respondió: y primero, véndeme tu derecho de primogenitura. Esaú, tomado por el cansancio y el hambre avasalladora, no pensó en las consecuencias de sus acciones. En ese momento, nada parecía más importante que saciar su hambre. Estoy a punto de morir de hambre. ¿De qué me sirve el derecho de primogenitura? Y respondió Esaú, sin dar la debida importancia a lo que estaba a punto de hacer. Jacob, viendo la debilidad momentánea de su hermano, insistió: júramelo primero. Y Esaú, sin dudar, juró y vendió su derecho de primogenitura a Jacob por un simple plato de lentejas. Jacob sirvió el guisado a Esaú, junto con un pedazo de pan. Esaú comió y bebió rápidamente, levantándose enseguida y yéndose, aliviado por haber saciado finalmente su hambre. El acto de Esaú fue un momento decisivo que cambió el curso de sus vidas y de sus descendencias. Al despreciar su derecho de primogenitura, Esaú mostró no solo una falta de visión a largo plazo, sino también un desprecio por las bendiciones y responsabilidades que venían con ese derecho. Para él, la satisfacción inmediata de sus necesidades físicas parecía más valiosa que las promesas futuras. Este evento destacó el carácter impulsivo y despreocupado de Esaú, contrastando fuertemente con la naturaleza calculadora y estratégica de Jacob. Esaú veía el derecho de primogenitura como algo distante y abstracto, mientras que Jacob entendía su verdadero valor y las implicaciones profundas que éste cargaba. La venta del derecho de primogenitura fue un hito en la relación de los hermanos, acentuando aún más la rivalidad entre ellos. Mientras Esaú volvía a sus quehaceres, quizás sin darse cuenta de la gravedad de su elección, Jacob sabía que había dado un paso significativo hacia la realización del destino que la profecía divina había predicho. Esaú había cambiado algo inconmensurable por un placer momentáneo, y esa decisión precipitada resonaría a través de las generaciones, moldeando la historia y el destino de sus descendientes. Con Isaac anciano y ciego, decidió bendecir a Esaú, su primogénito. Isaac pidió a Esaú que cazara y preparara una comida para recibir la bendición. Rebeca, al escuchar esto, ayudó a Jacob a disfrazarse como Esaú. Jacob se puso las ropas de su hermano y se cubrió con pieles de cabrito para engañar a su padre. Cuando Jacob trajo la comida, Isaac, desconfiado, tocó sus manos y sintió la piel peluda. Convencido de que era Esaú, Isaac bendijo a Jacob, confiriéndole el liderazgo de la familia y las promesas divinas. Poco después, Esaú llegó con la caza y descubrió el engaño. Furioso y desesperado, Esaú imploró por una bendición, pero recibió solo una secundaria. Este acto intensificó la rivalidad entre los hermanos y Esaú juró venganza, forzando a Jacob a huir para salvar su vida. El engaño de Jacob en la obtención de la bendición paterna dejó a Esaú consumido por la ira y el deseo de venganza. Tan pronto como Isaac, su padre, falleciera, Esaú prometió a sí mismo que mataría a Jacob. Sentía que su herencia y su derecho de primogenitura habían sido robados injustamente por su hermano menor. Jacob, consciente del peligro inminente, decidió huir a la casa de su tío Labán, hermano de su madre Rebeca. Partió sin demora, llevando consigo solo lo esencial para el viaje. Jacob no solo buscaba seguridad, sino que también esperaba encontrar una esposa entre sus parientes, conforme a la orientación de sus padres. La jornada de Jacob fue larga y llena de desafíos. Atravesó territorios desconocidos y enfrentó peligros naturales. En su viaje, Jacob tuvo tiempo para reflexionar sobre lo que había sucedido.
Reconoció que su astucia y el apoyo de su madre lo ayudaron a obtener la bendición de su padre, pero también cargaba con el peso de la traición contra su hermano. Mientras tanto, en casa, la ira de Esaú solo aumentaba. Sentía que Jacob le había quitado todo: su herencia, su derecho de primogenitura y hasta la bendición de su padre. Esaú lamentaba profundamente haber vendido su derecho de primogenitura por un plato de lentejas, subestimando su valor y ahora cosechando las consecuencias de sus decisiones precipitadas. Rebeca, preocupada por la seguridad de Jacob, le aconsejó que permaneciera con Labán hasta que la ira de Esaú se calmara. Sabía que Jacob necesitaba un tiempo lejos de casa para protegerse y para que las aguas se aquietaran entre los hermanos. Finalmente, Jacob llegó a la casa de Labán, su pariente, donde encontró refugio temporal. Fue recibido calurosamente por Labán, quien se alegraba de ver a su sobrino. Jacob pronto se integró en la vida de la familia de Labán, ayudando con los rebaños y participando en las actividades cotidianas. Mientras tanto, Esaú, consumido por su ira y desilusión, continuaba viviendo en la tierra de Canaán, esperando la oportunidad de confrontar a Jacob. La promesa de matarlo permanecía viva en su corazón, alimentada por la sensación de haber sido injustamente tratado por su propio hermano. Mientras Jacob estaba bajo la protección de Labán, su tío, Esaú permanecía en Canaán, la tierra prometida a su padre Isaac y a su abuelo Abraham. En un acto de rebeldía contra los deseos de sus padres, Esaú eligió casarse con mujeres cananíes. Los cananeos eran pueblos que habitaban la región de Canaán y eran conocidos por sus costumbres y creencias distintas de las enseñanzas que Isaac y Rebeca habían transmitido a sus hijos. Para Isaac y Rebeca, que valoraban la fe y las tradiciones de la familia, la decisión de Esaú fue profundamente perturbadora. Rebeca, que siempre había tenido un papel activo en la vida de sus hijos, especialmente en la orientación espiritual, se desanimó al ver a su hijo mayor alejarse del camino de la promesa de Dios para su familia. Sabía que los matrimonios de Esaú con mujeres cananíes no solo desagradaban a Dios, sino que también eran una fuente de dolor y conflicto dentro de la familia. Isaac, aunque anciano y ciego, también sintió el peso de la decisión de su hijo. Había crecido conociendo los caminos del Señor y la importancia de mantener la pureza de la lineage, conforme Dios había prometido. El matrimonio de Esaú con mujeres cananíes no solo representaba una ruptura de las tradiciones familiares, sino que también ponía en riesgo la continuidad de las bendiciones divinas sobre la descendencia de Abraham. Los matrimonios de Esaú con mujeres cananíes destacaron aún más las diferencias entre él y Jacob. Mientras Jacob seguía las orientaciones de su madre y buscaba alianzas dentro de la propia familia, Esaú se alejaba de las tradiciones familiares y de la fe que sus padres tanto valoraban. Años pasaron desde que Jacob dejó la casa de su padre en busca de seguridad en la tierra de su tío Labán. Durante ese tiempo, mucho sucedió en la vida de ambos hermanos. Mientras Jacob prosperaba bajo la orientación de Labán y experimentaba los altibajos de la vida, Esaú permanecía en Canaán, lidiando con las consecuencias de sus elecciones. Esaú, que había prometido vengarse de Jacob tras ser engañado en la bendición de su padre, continuaba viviendo en Canaán. Su vida tomó rumbos diferentes a los de Jacob, mientras Jacob se casaba con mujeres de su propia familia, buscando preservar la linaje y la promesa de Dios. Esaú se casó con mujeres cananíes, lo cual desagradó profundamente a sus padres Isaac y Rebeca. La noticia del regreso de Jacob trajo a la superficie todas las emociones y resentimientos acumulados a lo largo de los años para Esaú. Se sentía traicionado y despojado de su derecho de primogenitura y de la bendición paterna. Ahora, con Jacob regresando a la tierra de Canaán, Esaú vio la oportunidad de resolver sus diferencias de una vez por todas. Esaú, impulsivo y decidido, decidió reunir 400 hombres, formando una pequeña milicia. Se preparaba para un posible enfrentamiento con Jacob. Para Esaú, la presencia de tantos hombres era una demostración de su fuerza y determinación para recuperar lo que consideraba suyo por derecho. Mientras tanto, Jacob, en camino a Canaán con su familia y rebaños, recibió la noticia de que Esaú venía a su encuentro con 400 hombres. El corazón de Jacob se llenó de temor y ansiedad. Sabía que su hermano aún albergaba resentimiento hacia él y que la promesa de venganza era real. En medio del miedo y la incertidumbre, Jacob buscó la orientación de Dios. Oró fervientemente, reconociendo su propia debilidad y dependencia de Dios para proteger su vida, su familia y sus bienes.
Jacob recordaba las promesas que Dios le había hecho en Betel, donde el Señor le prometió estar con él y guardarlo por donde quiera que fuera. Jacob tomó medidas prácticas para prepararse ante el posible enfrentamiento con Esaú. Dividió su séquito y sus rebaños en dos partes, de manera que si una era atacada, la otra pudiera escapar. También envió adelante generosos regalos, con la esperanza de aplacar la ira de Esaú y ganarse su favor. A medida que se acercaba el encuentro, Jacob se sentía tenso pero confiado en la promesa de Dios. Pasó la noche en vigilia, esperando ver qué sucedería. A la mañana siguiente, al acercarse a Esaú con sus hijos, Jacob se inclinó 7 veces en señal de respeto y humildad ante su hermano. Jacob, temeroso del inminente encuentro con su hermano Esaú y los 400 hombres que lo acompañaban, se preparó meticulosamente. Dividió su séquito y sus rebaños en dos partes para asegurar que al menos una parte pudiera escapar si Esaú decidía atacar. Además, envió adelante generosos presentes como un intento de aplacar la ira de su hermano. Mientras esperaba el encuentro, Jacob no podía contener la ansiedad y el miedo que lo dominaban. Recordaba vívidamente las promesas de Dios y las circunstancias que lo llevaban a temer por su vida y la de su familia. Sin embargo, Jacob confiaba en que Dios estaba con él y guiaría sus pasos en esa hora crucial. Cuando finalmente avistó a Esaú a lo lejos, Jacob se preparó para lo peor, pero fue sorprendido por la reacción de su hermano. En lugar de avanzar con ira y violencia, Esaú corrió hacia Jacob y lo abrazó con fuerza. Lágrimas brotaban de los ojos de Esaú mientras se reconciliaba con su hermano menor. El abrazo sincero de Esaú y sus lágrimas fueron un poderoso testimonio de la gracia de Dios y de la transformación del corazón humano. En lugar de buscar venganza y perpetuar el ciclo de odio y amargura, Esaú eligió perdonar a Jacob. Reconoció que la reconciliación era más valiosa que cualquier derecho o ofensa pasada. Jacob, a su vez, también se conmovió profundamente por el gesto de perdón de Esaú. Vio claramente el cuidado de Dios al protegerlo y guiar su camino hasta ese momento. La reconciliación entre los hermanos fue un momento de alivio y alegría después de años de tensión y separación. Después del abrazo emocionado, Jacob presentó los regalos que había enviado antes como un signo de su humildad y deseo de paz. Esaú, conmovido por la generosidad de su hermano, inicialmente vaciló en aceptar los regalos, pero Jacob insistió, enfatizando su sincero deseo de restablecer una relación armoniosa entre ellos. Después de años de separación y tensión, por fin se produjo el tan esperado encuentro entre Jacob y Esaú. Jacob, temeroso de la reacción de su hermano, envió regalos por adelantado como gesto de paz y reconciliación. Esaú, por su parte, se preparó para enfrentar a Jacob con sus 400 hombres, mostrando su determinación y posible ira. Sin embargo, cuando los dos hermanos se encontraron, algo sorprendente sucedió. Esaú, en lugar de manifestar enojo y violencia, corrió hacia Jacob y lo abrazó afectuosamente. Lágrimas de emoción y alivio rodaron por el rostro de Esaú, revelando un corazón transformado por la gracia de Dios. Jacob, conmovido y agradecido por la reconciliación, no pudo contener su gratitud hacia Dios. Él fue testigo del poder del perdón y la misericordia divina en la vida de su hermano mayor. El abrazo fraternal y las lágrimas de ambos fueron un poderoso símbolo de cómo Dios puede restaurar relaciones rotas y transformar corazones endurecidos. Después del abrazo emocionado, Jacob presentó los regalos que había enviado por adelantado como una muestra de su humildad y sincero deseo de paz. Esaú, inicialmente renuente a aceptar los regalos, fue conmovido por la generosidad de su hermano menor. Finalmente los aceptó, reconociendo el gesto como una genuina señal de reconciliación. Los hermanos conversaron largamente, compartiendo sus experiencias y reconociendo los cambios que habían ocurrido en sus vidas desde su última despedida. Acordaron dejar el pasado atrás y seguir adelante con respeto mutuo y un renovado entendimiento. Después del emocionante encuentro y la reconciliación entre Jacob y Esaú, ambos hermanos tomaron una decisión crucial para evitar conflictos futuros. Reconociendo sus diferencias de temperamento y estilo de vida, optaron por seguir caminos separados. Esaú, el hermano mayor y hábil cazador, decidió establecerse en la región de Sir. Esta área era conocida por su robustez y adecuación para las actividades de caza y ganadería, algo que coincidía con el estilo de vida de Esaú. Allí podría vivir libremente según sus preferencias, lejos de las presiones y expectativas de Canaán. Jacob, por su parte,
continuó su viaje hacia la tierra de Canaán, donde residían sus padres, Isaac y Rebeca. Llevó consigo a su familia, incluyendo a sus esposas, hijos y ganado, decidido a cumplir el plan de Dios para su vida y para la descendencia de Abraham. Aunque separados geográficamente, Jacob y Esaú mantuvieron un vínculo fraternal. Se comprometieron a respetarse y apoyarse mutuamente, incluso a distancia. La decisión de vivir separados no significaba el fin de su relación, sino una elección sabia para preservar la paz y evitar conflictos que podrían surgir debido a sus diferencias. Para Jacob, la separación representó una oportunidad para cultivar sus raíces familiares y espirituales en la tierra que Dios le había prometido a él y a sus antepasados. Estaba decidido a construir un futuro sólido para su familia, siguiendo los mandamientos de Dios y las enseñanzas de sus padres. Mientras tanto, Esaú encontró en Sir un lugar para afirmarse como líder y proveedor para su pueblo. Estableció lazos con las comunidades locales y se dedicó al desarrollo de su propia descendencia, cumpliendo con sus responsabilidades como primogénito de la familia de Isaac. Después de establecerse en Sir, Esaú inició un nuevo capítulo de su vida como líder y progenitor. Se convirtió en el padre de los edomitas, una nación que floreció en la región montañosa de Sir. Los edomitas heredaron no solo las características físicas robustas de Esaú, sino también su determinación y habilidades de liderazgo. A lo largo de los años, los edomitas desarrollaron una sociedad fuerte y próspera, reconocida por su habilidad en la guerra y por sus prácticas en la cría de ganado. Esaú, como patriarca, guió a su pueblo con sabiduría y respeto, estableciendo vínculos comerciales y estratégicos con otras tribus de la región. La descendencia de Esaú no solo cumplió la profecía dada a Rebeca, donde Dios dijo que el mayor serviría al menor, sino que también demostró la fidelidad de Dios en dirigir los destinos de las personas según sus planes divinos. Los edomitas, bajo el liderazgo de Esaú, prosperaron y se convirtieron en una nación respetada entre las tribus de esa época. La historia de Esaú y su descendencia, los edomitas, es un recordatorio poderoso de cómo Dios trabaja a través de las elecciones y circunstancias de la vida humana para cumplir sus propósitos. Nos encina sobre la importancia de la obediencia, la fe y el reconocimiento de la soberanía de Dios en todos los aspectos de nuestras vidas. Los descendientes de Esaú, conocidos como edomitas, y los israelitas, descendientes de Jacob, enfrentaron una relación marcada por conflictos a lo largo de los siglos. Estos conflictos reflejaron la rivalidad inicial entre los hermanos Jacob y Esaú, la cual se extendió a sus descendientes. Desde los primeros encuentros registrados en la Biblia, los edomitas e israelitas frecuentemente se encontraron en desacuerdos territoriales, disputas por recursos y conflictos militares. La rivalidad entre estas dos naciones era alimentada no solo por motivos políticos y territoriales, sino también por cuestiones culturales y religiosas que separaban a los pueblos. Los edomitas, establecidos en la región de Sir, mantenían una presencia fuerte en las montañas y tierras al sur de Israel. Sus habilidades en la guerra y estrategia eran ampliamente reconocidas, convirtiéndolos en un adversario formidable para los israelitas en muchos momentos de la historia bíblica. Durante el período de los reyes de Israel, los conflictos entre ambas naciones se intensificaron. Varios reyes israelitas enfrentaron desafíos significativos de parte de los edomitas, quienes ocasionalmente se aliaban con otros pueblos vecinos contra Israel. Estas alianzas y hostilidades reflejaban no solo diferencias políticas, sino también profundas divisiones históricas y étnicas entre los descendientes de Jacob y Esaú. A pesar de los frecuentes conflictos, también hubo momentos de cooperación y paz temporal entre edomitas e israelitas. Algunos reyes israelitas buscaron alianzas diplomáticas con Idem para fortalecer sus fronteras y asegurar la estabilidad política en la región. Sin embargo, estas alianzas a menudo eran frágiles y estaban sujetas a cambios rápidos conforme los intereses políticos y estratégicos evolucionaban. La relación tumultuosa entre Idem e Israel sirve como un poderoso recordatorio de las consecuencias de los conflictos no resueltos y las rivalidades duraderas. También destaca la complejidad de las relaciones humanas y la necesidad constante de buscar la paz, la justicia y el entendimiento mutuo, incluso frente a profundas e históricas diferencias. A lo largo de los siglos, las relaciones entre los edomitas y los israelitas oscilaron entre conflictos y breves periodos de paz. Sin embargo, las profecías registradas en los libros de Abdías y Malaquías presentan un juicio divino sobre Idem debido a su persistente hostilidad hacia Israel. En el libro de Abdías,
una profecía específica condena a Idem por su arrogancia y violencia contra el pueblo de Israel. A pesar de considerarse seguro e inamovible en sus fortalezas en las montañas de Sir, se le advierte que será llevado a la ruina y la desolación. La profecía detalla cómo sus alianzas estratégicas y la confianza en sus habilidades militares serán en vano ante la ira de Dios. Malaquías, otro profeta del Antiguo Testamento, también hace eco del juicio sobre Idem. Critica a los edomitas por su falta de reverencia hacia Dios y por despreciar las instituciones sagradas. Malaquías advierte que el Señor no tolerará la impiedad y la injusticia perpetuadas por Idem, anticipando consecuencias severas para su pueblo y sus tierras. Para los israelitas, estas profecías sirvieron como un recordatorio de la justicia divina y del cuidado de Dios por su pueblo elegido. A pesar de los desafíos enfrentados debido a las hostilidades de Idem, los israelitas encontraron consuelo en las promesas de que Dios protegería y restauraría a su pueblo. Conforme avanzaba la historia, las profecías de Abdías y Malaquías se cumplieron gradualmente. Idem, una vez una nación poderosa y desafiante, eventualmente experimentó la decadencia y la desolación predichas por los profetas. Sus fortalezas en las montañas cayeron y su territorio se convirtió en un símbolo de abandono y desolación. Estos eventos no solo validaron la fidelidad de las palabras proféticas, sino que también reforzaron el mensaje de que Dios es soberano sobre todas las naciones de la tierra. Él actúa conforme a sus propósitos y juzga con justicia a aquellos que se oponen a Él y a su voluntad. En el Nuevo Testamento, específicamente en el libro de Hebreos, la figura de Esaú se presenta como un ejemplo vívido de las consecuencias de las decisiones basadas en deseos temporales, en detrimento de las bendiciones espirituales duraderas. Hebreos 12, 16-17 recuerda la historia de Esaú, describiendo cómo él vendió su derecho de primogenitura por un plato de comida. El autor bíblico enfatiza que Esaú, aunque buscó con lágrimas recuperar la bendición de su padre, no encontró espacio para el arrepentimiento, aunque lo buscó diligentemente con lágrimas. Esta narrativa sirve como una advertencia poderosa para todos nosotros, sin importar la época en que vivamos. La historia de Esaú nos recuerda que nuestras elecciones tienen consecuencias duraderas. Cuando priorizamos los placeres pasajeros y materiales sobre las promesas espirituales y la voluntad de Dios, corremos el riesgo de perder algo de valor incalculable. La vida de Esaú no fue solo una serie de decisiones impulsivas, fue un reflejo de un corazón que no valoraba las cosas eternas. Su búsqueda desesperada de una segunda oportunidad, a pesar de su sinceridad, ilustra cómo nuestras elecciones pueden llevarnos por caminos irreversibles. Para los lectores del Nuevo Testamento, la historia de Esaú ofrece una oportunidad para la reflexión personal y un estímulo para examinar nuestras propias prioridades. Así como Esaú, podemos encontrarnos tentados a cambiar las bendiciones espirituales y la herencia eterna por gratificaciones momentáneas y terrenales. El mensaje de Hebreos es claro: debemos valorar las bendiciones espirituales que Dios ofrece, poniendo nuestra confianza en Él por encima de las circunstancias temporales y los placeres fugaces de este mundo. En lugar de buscar satisfacción inmediata, estamos llamados a vivir una vida que honre a Dios y valore las promesas que Él ha hecho a través de su Hijo, Jesucristo. Por lo tanto, la historia de Esaú no es solo un cuento antiguo, es una lección atemporal sobre la importancia de elegir sabiamente, priorizando las cosas que tienen valor eterno sobre aquellas que son pasajeras y transitorias. Que podamos aprender de Esaú y buscar las bendiciones espirituales que vienen de la obediencia y el amor a Dios.